Doy la más cordial bienvenida. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Ángela Castro. Yo soy parte del proyecto Regresa y tengo el honor de darles la bienvenida, valga la redundancia, a la primera sesión del Seminario Permanente Regresa. Este es un espacio académico e interdisciplinario que nace con el propósito de reflexionar en torno a los avances, retos y aplicaciones del proyecto Regresa, así como sobre las implicaciones éticas, sociales y técnicas que conlleva la desaparición de personas y el uso de herramientas tecnológicas en su búsqueda e identificación. Este seminario se llevará a cabo el último miércoles de cada mes, con una única excepción en noviembre, que ahora les contaremos, comenzando el primer ciclo de este seminario el día de hoy, 27 de agosto de 2025, y terminando el miércoles de junio de 2026. Tiene entonces continuación, le cedo la palabra a la doctora Ana Itzel Juárez Martín, directora del proyecto Regresa y de este seminario. Adelante, doctora. Muchas gracias, Ángela. Muy buenas tardes. Agradezco a todas, todas las personas que nos acompañan en presencial y también a las personas que nos acompañan en Zoom y en la transmisión por nuestros canales. El interés por participar en esta actividad que se organiza como parte de por acercarnos, por hacer difusión y por tener un marco interdisciplinario de diálogo justamente en torno al problema de la desaparición de personas, específicamente de menores de edad. En esta ocasión comenzamos con la ponencia Perspectiva de Género, Derechos Humanos e Interseccionalidad frente a la desaparición de personas, con el honor que nos acompañe la maestra Serena Cheu, y como parte de nuestro equipo desde la asesoría científica, la maestra Serena nos ha acompañado en el esfuerzo y en sumar, pues digamos, hacia el mismo fin, el marco común que nos ha llegado o nos ha llevado a coincidir en este espacio. Quisiera aprovechar nuestra primera sesión para presentarles al equipo, resumir un poquito el propósito del proyecto para las personas que no conozcan o no estén familiarizadas con el propósito central del proyecto. Y daremos comienzo a nuestra plática. Lo primero que les quiero platicar, un poco es brevemente sobre nuestro proyecto. Nuestro proyecto es una iniciativa interdisciplinaria, también interinstitucional, donde desde la antropología física y social estamos diseñando que nos permitan ayudar a la búsqueda de menores desaparecidos en nuestro país, teniendo como problemática central no solo las cifras o la magnitud del problema, sino el problema biológico digamos, de la velocidad en la cual cambian las trayectorias de crecimiento en menores, de tal manera que más pasa el tiempo, mayor dificultad vamos a tener para poder identificar a estas personas con esas imágenes de referencia con las que contaban las familias. Estamos implementando aprendizaje profundo para poder entender, conocer cómo es que se desplazan esos segmentos craneofaciales y también poder tener
conocimiento a partir de la experiencia que las personas que están cercanas a este problema han tenido, de tal manera que podamos sistematizar y podamos tener elementos de visualización, o bien rostros, en este caso sintéticos, o también algunos otros instrumentos que nos permitan poder, pues como les digo, visualizar condiciones de riesgo. Entonces, bueno, pues en resumen, nuestro proyecto pues trata de allegarse de tecnología para poder nosotros también ayudar en la búsqueda. Para llevar a cabo ese trabajo es necesario un equipo interdisciplinario que nos permita construir los insumos, por una parte, por el otro lado llevar a cabo el desarrollo, la vinculación con las familias y el trabajo de campo. Como les decía, sobre todo es un esfuerzo que se ha impulsado desde el Centro de Estudios Antropológicos con, ya se van del equipo, pero bueno, con el equipo, bueno, sobre todo de antropólogas, antropólogos, pero también desarrolladores de software físicos, matemáticos, y expertos sobre todo pues en análisis del contexto también. Entonces, bueno, pues ya llevamos trabajando nosotros como equipo 3 años, aunque el proyecto en su génesis inicial tiene más de 10. Y hasta ahora lo pudimos hacer una realidad. Entonces, bueno, quiero darle las gracias abierta y ampliamente al equipo. Gracias. Saben que sin ustedes el esfuerzo no podría encaminarse a ningún puerto. Y también, bueno, pues agradezco y cedo la palabra ahora a nuestra ponente. No sin antes invitarles, como les dijo Ángela, a acompañarnos en las sesiones de esta, pues digamos, de esta primera etapa del seminario que concluye en junio. Tenemos muchas temáticas interesantes que queremos abordar. Tenemos algunos ponentes que estamos todavía confirmando si pueden en esa sesión o ver cómo podemos nosotros organizar pues esa agenda. Pero bueno, además de la sesión de hoy, tenemos, por ejemplo, pensado en pues tratar temas sobre todo de ética, bioética, por ahí pues relacionada a los procesos de búsqueda, temas, bueno, pues más de ciberseguridad, o sea, lo que implica un poco el manejo técnico de datos, somatología forense, pues un poco también metodologías que tienen que ver con pues tecnologías aplicadas a la búsqueda. Entonces, bueno, tratamos de que varias voces nos acompañen, escuchar, complementar, debatir, discutir. Y bueno, sirva esta espacio entonces para darles la bienvenida, para que pues podamos crear de discusión, de trabajo, de acompañamiento, que nos permita tener pues ese marco de interés profundo y común, pues el tema de la desaparición. Sin más, entonces cedo la palabra a Ángela y vamos comenzado nuestro seminario. Dejaremos un espacio al final para que podamos conversar, contestar preguntas y otras cuestiones que digamos que pudieran, dudas que pudieran tener. Muchas gracias. Aquí se escucha mejor. No. Mucha inteligencia artificial de con micrófonos funcionan. Por eso ya no Si lo vuelvo a prender, se escucha, pero se escucha con eco, ¿verdad? En la transmisión. ¿Qué será mejor que grito? Grito por todos mis pulmones.
De Zoom no puede escuchar. A ver, intentamos. A ver si reproponemos. Aquí se escucha mejor. No, tampoco. No sé qué podemos hacer. Es que con eso, aquí, pero se escucha mucho eco. Y acá también se escucha mucho. ¿Ah, sí? Mejor. No, bueno, bueno. A ver, ya. Bueno, podemos continuar así de podemos haremos un cambio de sede para la siguiente sesión dentro de la misma facultad, pero en otra sala de estructura. ¿Te escucho mejor? Sí. Ah, ok. Muy bien. No. Exacto, mi sesión está en... Está ya. Sí. Ya, está bien. Ya nada más hay que darle acceso a Lalo, hay que darle acceso a Zoom. Te lo pasan para que te escuchen a ti. Y, y luego te la pasamos a ti. Hay que prender el micrófono. Sí, claro. ¿Tampoco? Nosotros no lo podemos escuchar, pero les podemos poner el micrófono inalámbrico a la bocina del computador. Lo que está haciendo la retroalimentación es la línea que iba a cambiar a la computadora. Ustedes están en el micrófono y vamos a tener otra vez. Bueno, lo revisamos. Bueno. Y entonces, con este. ¿Y acá me escuchan? Pues, ¿Ya? pues dicen que sí. Ok. ¿Cuántos antropólogos se necesitan para coordinar los micro? Muchas gracias, Tina. Gracias por todo. Bueno, ahora sí, después de tanta
retroalimentación sonora. Eh, pues agradezco las palabras de la doctora Ana y presento a continuación a nuestra ponente invitada, quien impartirá la conferencia inaugural. Al finalizar la participación de la doctora Serena, abriremos un espacio de preguntas y comentarios del público para propiciar pues el intercambio directo con ella y entre todos, ¿no? Acá la idea es que podamos conversar y compartir y rebotar todas las ideas que surjan. Entonces, bueno, presento a la doctora Serena Cheu Plasencia. Ella es antropóloga social por la ENA, socióloga por la UNAM y maestra en estudios políticos y sociales por la UNAM. Fue secretaria técnica de investigación en el Centro de Estudios Sociológicos de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales y asesora en la Subsecretaría de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación en la materia entre 2019 y 2023. También fue consultora independiente en materia de derechos humanos. Ha participado y coordinado grupos de investigación en la Facultad de Ciencias Políticas y el Colegio de México y en en consultorías de intervención para las políticas públicas y coordinó seminarios de investigación y también ha participado en diferentes foros sobre estos temas. Ha publicado algunos artículos sobre género, derechos humanos y políticas públicas. Sus líneas de investigación son derechos humanos, interseccionalidad y género, violencias graves, violaciones a los derechos humanos, justicia social y metodología de la investigación. Actualmente es doctorante del posgrado en Ciencias Políticas y Sociales por la UNAM con la investigación ¿Quiénes son las personas que desaparecen? Una mirada sociológica sobre sobre la desaparición de personas. Y es profesora de asignatura en esta misma facultad, en los Centro de Estudios de Antropología y Sociología. Estimada doctora Serena, le agradecemos mucho su presencia y le cedemos la palabra. Un aplauso, por favor. Hola, ¿qué tal a todas, a todos, a todes? Pues muchísimas gracias por esta invitación. Muchas felicidades por este gran proyecto. Ana, me parece fundamental, y te lo he dicho, que se tome una problemática tan sensible como las infancias y adolescencias en los temas de desaparición. Y esta mirada tan integral, ¿no? Que parecía o parece de primera instancia que es una cosa muy técnica, pero que tiene un impacto social y también tiene una lectura social trascendental, ¿no? Entonces, me parece sumamente importante el proyecto en sí. El proyecto regresa como un proyecto que puede impactar positivamente a la sociedad y el seminario como una apertura al diálogo de un proyecto tan importante y que va a marcar, por supuesto, pautas a la política pública, ¿no? Pues muchas felicidades también, Ángela Castro, por tu esfuerzo, al equipo de Regresa, que es un equipo impresionante, con mucha apertura al diálogo, con mucha disposición de escucha y de aprendizaje que pues hay que reconocer, y esta iniciativa y esta potencia que tienen para sacar un proyecto tan fuerte, tan doloroso en ciertos momentos y tan relevante. Bueno, al Centro de Estudios Antropológicos, a la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales y a las instancias que han estado impulsando también este proyecto junto con ustedes. Y Ay, claro que pues, no. también agradezco mucho pues esta invitación a la conferencia inaugural, que no es poca cosa, ¿no? Bueno, un poco quisiera comenzar esta conferencia diciendo que me gustaría que más que una conferencia, me fuera un diálogo de saberes, ¿no? Un poco, pues sí, pondré En la audiencia el 12 de septiembre. he reflexionado en torno a esto, pero también es una experiencia que ha sido a partir de el trabajo en conjunto, de la escucha, de construir y de observar y de participar en ciertos procesos, ¿no? En primera, me gustaría que iniciáramos que hablar de desaparición es pensar que la desaparición de personas implica ante todo entender y posicionarse desde un sentido humanista y sensible. Es decir, no son datos, no son problemas abstractos, son realidades que tocan a todas las personas.
Y esto entonces quiere decir recordar en todo momento que cuando hablamos de la desaparición de personas, hablamos de personas con una vida cotidiana que ha sido truncada, rodeada de gente que les estima y les quiere, con familias que les aman y les buscan. Hablamos de personas antes que de hechos sociales o fenómenos sociales. Es por ello que lo que la ciencia social pueda decir al respecto le interpela a todo el entorno de las personas que han vivido la desaparición, a su comunidad y a la sociedad en su conjunto. Por ello es que se espera que sea un diálogo, hablar de personas desaparecidas, se espera que sea un diálogo que permita reconocer, representar y conformar discursos que nos permitan comprender y atender el grave problema de la desaparición, sí, pero en conjunto con todos los actores sociales. ¿Quiénes son todos los actores sociales? También las personas que han sufrido desaparición o las personas que buscan a sus seres queridos, ¿no? Ellos son, ante todo, los actores sociales con los que nuestro trabajo en la academia, en la política pública, en las instituciones, tienen que dialogar. Porque esto, entonces, abre un sentido de redistribución del reconocimiento y la representación y la redistribución del poder hacer, de pensar y de transformar a la sociedad y al entorno social. ¿Sí? ¿Por qué inicio con esto? Porque cuando hablamos de derechos humanos, género e interseccionalidad, y se los digo por experiencia, la política pública, las instituciones lo ponen como un apéndice, ¿no? Es decir, repiten los mismos discursos de siempre, pero al final ponen con enfoque de derechos humanos, género e interseccionalidad. Y esto es un error, porque los derechos humanos, el género y la interseccionalidad no son un apéndice. Son una cosa transversal a comprender las problemáticas que nos atraviesan, ¿no? Es un poco como la idea de que es algo que está allá afuera. No, los derechos humanos están aquí, nos están interpelando todo el tiempo. O la falta de derechos humanos también está aquí presente, nos está interpelando todo el tiempo. Entonces, ¿qué implican los derechos humanos como una perspectiva analítica? Antes de construir análisis, y por eso iniciaba con lo que decía arriba, parte de que todas las personas de las que hablamos son sujetos de derecho. Y esto es muy importante porque en muchos temas de violencias, en muchos temas de graves violaciones a derechos humanos, hay una inmediata estigmatización a los sujetos de los que se habla, ¿no? Se les niega el derecho a ser reconocidos porque por sus trayectorias de vida han ocupado lugares que son una problemática para la sociedad. Y en automático, entonces, esos sujetos parece que se les borran sus derechos, ¿no? No son sujetos de derechos. ¿Son objetos de qué? De castigo. Se les quita su humanidad y se les pone como un problema que hay que resolver regularmente, como expulsándolos de la sociedad, ¿no? Y ahí devienen discursos de odio, el amplio discurso de ciertos grupos sociales que favorecen la pena de muerte, etcétera, etcétera. Y entonces, cuando hablamos de sujetos de derecho, hablamos de que son actores sociales que tienen el poder de intervenir en su propio desarrollo y bienestar, trastocando las desigualdades estructurales que han permeado en su realidad y no solo receptores pasivos de servicios o de análisis o de castigos, ¿no? Es decir, el castigo como un eje central del problema no es trascendental. Ahorita vamos a ir a la diapositiva, pero quisiera primero compartir con ustedes qué es lo que sería hablar con enfoque de derechos humanos, ¿no? En segundo lugar, implica, y esto también nos atañe a nosotros, dejar de reproducir discursos que criminalizan a las personas o que normalizan de que ciertas personas, por su condición social, por su condición de género, edad, estrato, clase social, pertenencia étnica o racialización, sean o estén desaparecidas, ¿no? Es decir, y aquí las infancias, las mujeres, las personas de la diversidad sexual son
uno de los ejemplos más claros de cómo se normaliza socialmente el discurso de, ay, sí, ya regresarán. Con las mujeres se fueron con el novio, con las adolescentes y niñas, ¿no? Se fueron con el novio, con las niñas y niños, ay, pues están en la etapa de la rebeldía, ya regresarán. Es decir, hay muchas nociones que normalizan que las niñas y los niños y adolescentes desaparezcan, ¿no? De la misma manera, así como los derechos humanos habla de sujetos de derecho, es decir, sujetos activos con responsabilidad social compartida. De la misma manera, hablar de género no se trata solo de hacer notar a las mujeres y niñas y adolescentes cuantitativamente, que eso también pasa mucho en los análisis, ¿no? Ya hablamos de género cuando hablamos ya en términos estadísticos de la conformación estadística de las mujeres y la diferenciación por edades, etcétera. No es que esto no sea importante, ¿no? Teresita de Barbieri dice, la variable sexo es una condición necesaria, pero no suficiente para que un análisis social sea un estudio de género. Es decir, sí, necesitamos conocer cuantitativamente el comportamiento diferenciado por género, pero no es la única mirada para hablar de género, o no es suficiente. Entonces, ¿de qué se trata? Tampoco se trata solo mirar cualitativamente, encuadrándolas en un espacio específico y biológicamente determinado, que esa es otra de las cosas que sucede, ¿no? Sino comprender que el género es un concepto abierto, que para entender el género no podemos hacer generalizaciones totales, normativas, culturales, sino que tenemos que entender las diferentes situaciones sociales y culturales en la que hombres y mujeres y personas no binarias o de género fluido se desenvuelven, lo cual atraviesa la edad, momentos de vida, posibilidades, deberes y normas de conducta específicos que van cambiando también pues, en los círculos de vida, ¿no? Capacidad de decisión y autonomías diversas. Es decir, hay muchas cosas que están ahí que no nos permiten hacer generalizaciones inmediatas, ni mucho menos normalizaciones inmediatas de que unas personas se comportan de cierta manera o no. También implica comprender la organización de la vida familiar y los ciclos de vida y convivencia. Es decir, no es solamente una cosa que esté puesta en el determinante género, ni biológico, ni cuantitativo. También se trata de entender las relaciones económicas y de la diversidad regional y local y los conflictos de clase, ¿no? Es decir, conflictos de interés, de intereses económicos, a la vez que los conflictos o las problemáticas que se atraviesa por estratificación social, que habla más de cómo se distribuyen las desigualdades sociales, ¿no? Eso es un poquito diferente. Cómo estamos distribuidos en desigualdad es estratificación social y la clase social es cómo esta, digamos, estratificación social o estas desigualdades generan relaciones desiguales de poder y antagonismos de representación económica, ¿no? Tenemos menos capacidad que generan conflictividad e intereses que están en disputa. Y en general, en resumen, hablar de género entonces es entender situaciones que reproducen el poder y la desigualdad mediado por la cultura, por lo social y lo económico en el sistema sexo-género y más allá de él. Es decir, no es solamente hablar de mujeres, sino de cómo las desigualdades se presentan y las desigualdades como conflictos sociales, económicos y políticos están puestos también en el género, ¿no? O en el sistema sexogénero. Citando nuevamente a Teresita de Barbieri, el género es una forma de la desigualdad social, de las distancias y jerarquías que si bien tienen una dinámica propia, está articulado con otras formas de desigualdad, las distancias y las jerarquías sociales. Esto que hablamos de normalización o de criminalización, ¿no? Esto que jerarquiza lo que está bien y lo que está mal y cómo atender estas necesidades. Ahora, ¿qué es la interseccionalidad en esta misma lógica? Es intentar juntar estas dos miradas, los derechos humanos y el género, en una mirada mucho más amplia,
Para muchos autores, hay un debate en torno a si los derechos humanos son neoliberales o no son neoliberales, ¿no? Hay toda una corriente de pensamiento de los derechos humanos que es en la que nosotros estamos posicionados, en la que mi persona en particular está posicionada, que es los derechos humanos actualmente son una narrativa, una nueva narrativa de lo que se llamarían teorías de la justicia, ¿no? Teorías de la justicia social. ¿Por qué? Porque no se trata solamente de hablar de los derechos humanos como se entendía en cierto momento, lo mismo que con la interseccionalidad, de categorías identitarias. De lo que se trata con la interseccionalidad es romper una inercia fragmentaria de la realidad social que ha hecho que las políticas sociales separen las demandas sociales en categorías aisladas. Es decir, la política pública ahora se centra en identidades que llamarán ellos culturales. Y entonces fragmentan la desigualdad, ¿no? Fragmentan los problemas. Pues estos son los problemas de los pueblos indígenas, estos son los problemas de las mujeres, estos son los problemas de los niños, estos son los problemas de la comunidad LGBTIQ+, etcétera, etcétera. Y al quitar eso, al romper o al fragmentar la realidad, atendiendo las demandas sociales como si fueran demandas identitarias o demandas culturales, agudiza otras desigualdades e invisibiliza otras desigualdades. La interseccionalidad, por lo tanto, busca romper estas inercias, ¿no? Esto no niega, digamos, esta crítica no niega los avances en torno a las políticas afirmativas que han logrado los movimientos identitarios. Por supuesto que hay un avance y por eso ahora podemos decir, gracias a estos avances, ahora podemos volver a integrar o a desfragmentar la realidad social. No es que esté mal lo que se ha hecho, es que ahora hay que mejorar lo que ya hemos avanzado, ¿sí? Y entonces, lo que tenemos que observar ahora es considerar que la desigualdad es dinámica, relacional y multidimensional, y que permite observar cómo persiste, a pesar de estas políticas afirmativas, a pesar de estos avances de reconocimiento, cómo persiste la distribución asimétrica de presentaciones sociales, de estructuras institucionales, de flujo de recursos, de cargas, de competencias y de recompensas. Es decir, cómo se les reconoce a estos grandes movimientos sociales identitarios de manera fragmentada y en ciertas condiciones, ¿no? Es decir, tienen condiciones para su reconocimiento. Y si se salen de esas condiciones para reconocimiento, pues son estigmatizados, ¿no? Y habrán fuerzas institucionales que intenten nuevamente alinearlos a la buena política de la identidad. Entonces, entender cómo operan los sistemas opresivos, la acumulación de poder y las inercias institucionales que reproducen la desigualdad es la mirada interseccional. Observar, entonces, o entendiendo que las brechas de desigualdad están ahora ocultas en la segregación y en la fragmentación socioespacial, lo cual representa un gran poder discursivo de ordenamiento social y cultural, cómo debemos de comportarnos a partir de nuestras identidades, ¿no? Y ya cerrando este apartado, que es un poco poner el piso común de lo que después va a ser pensar esta conferencia sobre la desaparición de personas, es entonces pensar en clave de derechos humanos, género e interseccionalidad, es un ejercicio reflexivo mucho más difícil y profundo, porque implica romper inercias de pensamiento que tenemos ya instauradas por las políticas públicas, por los discursos gubernamentales, por los discursos académicos y por las inercias sociales. Y entonces esto es cuestionar lo que se dice que sucede, no dar por sentado que las cosas son así porque así son, ¿no? Digamos que entonces también es cuestionar el orden social que se reproduce en los discursos que lo fundamentan y que normalizan las injusticias sociales en estos tres niveles: representación, reconocimiento y redistribución. Por tanto,
busca que lo que hacemos rompa las lógicas de desigualdad y dialogue con los actores de los que hablamos y que no solo se trata de ponerle a nuestros discursos este apéndice al final de enfoque de derechos humanos, género e interseccionalidad. ¿De qué sirve este enfoque para el problema de la desaparición de personas? ¿Ustedes para qué creen que este enfoque entonces nos sirva en materia de desaparición? A ver, ¿quién quisiera contestar a esta pregunta? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, mi nombre es Luis Alberto. Em, Justo vengo ahorita de Filosofía y Letras porque también hay como otras reuniones y eventos relacionados, ¿no? A la desaparición. Y respondiendo un poquito como la pregunta, creo que tener o manejar estos conceptos de interseccionalidad, que la verdad es la primera vez que lo escucho y de ahí mi interés, tiene mucho sentido en tanto que son diferentes actores sociales los que intervienen, ¿no? Al atender el problema. Por ejemplo, yo soy de formación arqueólogo y he estado trabajando en algunas instituciones y entenderlo ya como dos nociones distintas que intentan romper, como decía, ¿no? Con esas inercias y narrativas, creo que le da una perspectiva muy humanista, muy humanista, porque Em, desde que estaba empezando su presentación, la cual agradezco mucho, me hacía mucho sentido todos los casos y todas las veces que he escuchado a policías de investigación, ¿no? Llenando cuestionarios AM, en las comisiones de búsqueda también compañeros atendiendo, ¿no? Los llamados, las labores que hacemos en campo y así. Y nos estamos olvidando justo, ¿no? De una perspectiva que tiene que ver con el género, que como decía, no solo es pensar en mujeres, pero también pensar en cómo resolver cada vez esta actual crisis que vivimos, ¿no? Y que cada quien desde su trinchera está tratando de hacer algo. Era comentar algo. Hola, yo soy Araceli. Ay, no sé. Bueno, pues creo que algo que por lo que considero que eso es importante es para poder entender, pues también quiénes son esas personas, quiénes son sus familias, qué gira alrededor de lo que viven, ¿no? Porque muchas veces en las instituciones lo ven como algo más técnico, más como datos, muy cuadrado, ¿no? Pero la parte, como cuenta mi compañero, la parte humana de decir, a ver, bueno, ¿qué era lo que atravesaba esta persona? ¿Qué era lo que le gustaba incluso? ¿Quién era, pues, ella, ¿no? O él, entonces, o ella, ¿no? Entonces, creo que por eso es muy importante tener en cuenta todo esto para evitar caer en estos mundos todos cuadrados. ¿Podemos leer uno de los comentarios de Zoom? Omar Lozano nos dice, para saber que la desaparición forzada no solo se realiza para personas malas, sino que es la suma de las múltiples vulnerabilidades y la criminalización de diversas subjetividades o identidades. Muchas gracias. Así es, se ha perdido, el tema de la desaparición es muy doloroso, ¿no? En las instituciones, muchas instituciones, la manera en la que las personas han logrado mantenerse ahí es generando un bloqueo emocional que les ayuda, pero que no beneficia a la búsqueda, ¿no? Yo pensaría más por ese lado y que es una cosa que hay que trabajar, que hay que reconocer. Hay que pensar la idea misma de conformar
la desaparición y la desaparición actual, ¿no? Como un problema que se ha extendido al espacio social. Es decir, ahora hay una disputa por el concepto de desaparición, que si es generalizado, que si no, que si los datos, ¿no? El año pasado o antepasado, ya no recuerdo, la discusión sobre las cifras en el REMPETNO, ¿no? Que si eran correctas, que si no, que si estaban infladas, que si no. Y aquí, pues por supuesto que hay un subregistro de desapariciones y lo podemos observar en otro momento, pero no se trata ahorita de hablar de números, sino de entender que esta idea de por qué hablamos de una desaparición que se ha extendido al espacio social, que trasciende, sí, la comprensión de la desaparición forzada en el periodo de la Guerra Sucia, e incluso, yo me atrevería a decir que ha trascendido el ámbito mismo de la guerra contra el narcotráfico declarada en 2006. Es decir, ya no estamos hablando del mismo fenómeno que se ha recrudecido. Lo que ha sucedido con la desaparición de personas es que se ha extendido al espacio social, tiene otras connotaciones, otras implicaciones de su propio comportamiento. Y aquí, ahora sí, por favor, podrías poner la primera slide. Aquí lo que pasa con esta noción es que en la ley existe una diferencia entre persona desaparecida y persona no localizada, ¿no? Y persona desaparecida forzadamente y persona desaparecida forzada cometida por particulares, que ahí es donde entra, digamos, la desaparición de 2006 en adelante, ¿no? Entendida como crimen organizado. Y todo lo demás, eso que no entra en estos dos parámetros de desaparición forzada y desaparición forzada cometida por particulares, se va a una categoría jurídica que se llama no localizada o ausente. Y luego, después de esta ley, se hace en el protocolo homologado de búsqueda una aclaración importante, porque hacer este procedimiento jurídico hacía que muchas fiscalías, que muchas comisiones de búsqueda, a las personas que se presumía que no existía delito, es decir, que solo no eran localizadas o se habían ausentado voluntariamente de su casa, no era de relevancia inmediata hacer su búsqueda, ¿no? Esto era un impacto y esto que escuchamos continuamente, que se sigue reproduciendo en muchos espacios, ¿no? Que no, pues hasta que no se cumplan las 72 horas, cosa que es una mentira, porque ya no tendría que suceder, pero sucede. Es decir, todos dicen, no, eso ya no sucede. No, sí sigue sucediendo, por supuesto, ya no tendría que suceder. El protocolo homologado de búsqueda engloba este enfoque de derechos humanos y dice que la característica principal de una desaparición, cualquiera que sea su causa, es la falta de información sobre su suerte y paradero. Ya no es el motivo de la desaparición, sino la falta de información sobre su paradero, ¿no? La ausencia de información la que hace que una persona sea desaparecida. Es decir, que cualquier persona que se encuentre ausente o no localizada y que se desconozca qué le ha sucedido, no tiene la diferencia que marca la ley general, ¿no? Y esto es importante porque implica que sí o sí las instituciones tienen que activar la búsqueda inmediata de las personas de las que no se conoce su paradero, independientemente de si se presume o no se presume un delito atrás de la falta de información sobre la persona. Y esto es el enfoque de derechos humanos, ¿no? Esta es una gran diferencia. Y es una diferencia que algunas leyes locales sí han quitado y ya no existe la entre ausente o no localizado. También esto es importante y es muy importante para nosotros porque muchas de las personas que entraban en este no localizado o ausencias, pues son niños, mujeres, personas de la diversidad sexual, personas de comunidades indígenas, ¿no? Es decir, hay todo un aparato institucional que decide en automático cuál es la presunción atrás de la desaparición de una persona, ¿no? Y esto vulnera inmediatamente a las personas con mayores desventajas en el orden social, ¿no? Por eso es tan importante pensar en que esto es un problema y que aquí cuando hablamos de enfoque de derechos humanos, que es lo que hizo el protocolo homologado de búsqueda, empieza a conformarse.
Y en estos contextos actuales, cuando nosotros decimos, es que ha cambiado la desaparición, después de 2006 a la fecha han pasado ya muchísimos años. Y la sociedad también es dinámica, cambia. No podemos interpretar cómo opera la desaparición hace 20 años que hoy, o en la guerra sucia que hoy. No quiere decir que no se combinen, que no se aprendan de estas lógicas, pero también han cambiado. La desaparición ya también tiene un uso social mucho más complejo. La siguiente, por favor. Y aquí pongo esta información que la bajé hoy para que fuera lo más actualizada posible, no sé qué tanto, pero de que tenemos un total de 374.251 personas desaparecidas o que han entrado en los circuitos de desaparición, que han sido desaparecidas o han sido declaradas como desaparecidas en un momento. Y aquí es otra vez donde están las tensiones institucionales. Pues dirán muchos, pues se localizan a muchas personas, ¿no? Sí es cierto, se localiza según el registro al 64.45% de todas las personas. Y de todas estas personas que se localizan, el 91.98% son localizadas con vida. Entonces realmente no tenemos un problema de desaparición, dicen las instituciones, ¿no? Porque el problema de desaparición está de este lado. Tenemos 1.333.038 personas desaparecidas, de las cuales tenemos que en 123.751 están catalogadas como personas desaparecidas y 9.287 como personas no localizadas, ¿no? La interpretación de estos datos, digamos, como socialmente se hace, como políticamente se hace, pues hace pensar que realmente nuestro problema está ahí, ¿no? En las personas desaparecidas y no localizadas, nada más, que son muchísimas y que, por cierto, sí es una cosa gravísima que tenemos que atender. Pero también está de este lado. ¿Por qué han desaparecido 241.213 personas que luego han sido localizadas con vida? ¿Por qué han desaparecido? Qué bueno que se han localizado, pero hay otra lógica discursiva aquí que pasa mucho en las redes sociales y en los medios de comunicación. Cuando una persona desaparece y es localizada, ¿qué sucede? Se le castiga a la persona. Ah, ya ven, se andaba con el novio. No sabemos qué sucedió, pero de inmediato ya todo mundo presupone este ordenamiento social per se, ¿no? Ay, pues miren, era una chavita de 20 años. Andaba de parranda, ¿no? Es decir, cómo el ordenamiento social empieza a desdibujar la relevancia de que una persona haya sido localizada. Es decir, parece ser que los desaparecidos que importan son los desaparecidos que dan nota roja, que que fomentan los discursos del odio y de la crueldad y que los desaparecidos que son localizados con vida son una muestra clara de que no hay un problema de desaparición. Por eso regreso a la idea de que la desaparición se ha tornado también en un uso social que hay que reflexionar y que las desapariciones, las localizaciones, la localización de una persona no debería terminar con conocer su paradero y en su caso la reintegración con su familia. Tendría que haber toda una serie de instituciones que garanticen que esa persona no vuelva a desaparecer, porque también otro problema que existe es que muchas se vuelven desapariciones reincidentes, es decir, que se repiten, ¿no? Bueno, en este sentido, la idea misma de pensar en la desaparición y de cómo nos ayuda a pensar en diferentes temporales la desaparición y la no localización en la larga data o en las desapariciones con menos de un año de ocurrido, nos pueden ayudar porque las temporalidades impactan en la conformación del problema y para eso también el proyecto Regresa ayuda muchísimo, ¿no? Pensar en las infancias desde una perspectiva, es decir, también existen infancias que están en esta parte del registro, ¿no? Las que, dependiendo de las edades, cada vez es más difícil que se puedan ubicar con las fotos que existían.
Y el proyecto Regresa tiene una cosa muy importante que hace una perspectiva también por ciclos de vida, por alimentación, por otras características que son de orden social que moldean los cuerpos, ¿no? Que moldean las expresiones faciales, que moldean otras perspectivas. Y esto es muy enriquecedor para estas lógicas, ¿no? Entonces, la importancia del comportamiento de la clasificación no radica en los datos, sino en la manera en la que las instituciones actúan en relación con la clasificación. Por eso las clasificaciones son importantes y por eso hay que cuestionar a las clasificaciones, ¿no? Es para poderlas observar. La siguiente, por favor. La siguiente, sobre la comprensión de la desaparición. Pensar en estas dimensiones de derechos humanos, que se ve mucho en las concepciones de análisis de contexto, están puestas también en la idea misma de para qué sirve la conformación de un análisis mucho más complejo, ¿no? Es una herramienta para conformar narrativas que construyan reconocimiento y verdad sobre las víctimas de desaparición por diferentes contextos. El mejor ejemplo son las víctimas de guerra sucia, pero también nos faltan narrativas que nos ayuden a comprender por qué las infancias desaparecen, cuáles son las violencias que les atraviesan, cuáles son los contextos sociales que hacen que en ciertos lugares desaparezcan más niños que en otros o más niñas que en otros, ¿no? De ciertas edades. También eso es diferenciado, es decir, si bien los datos del REMPED no son un subregistro, nos podrían permitir observar un comportamiento meramente cuantitativo de cómo cambia el comportamiento de la desaparición por edad, por género, por estado, por municipio, por región. Es decir, cómo las violencias, que esto es otra cosa que Quinto Lab hace muy bien, cómo por periodos de tiempo también las violencias se van moviendo. La violencia es dinámica y no es la misma en un periodo de tiempo que en otro. Por eso unos estados están en rojo en ciertos años y otros estados están en rojo en otros años. Y eso también nos habla de que la violencia se mueve y las dinámicas sociales se mueven con la violencia, ¿no? Es decir, no es que sea una cosa y ya. Son muchos factores y que un estado deje de estar en el primer lugar de desaparición no implica que la relevancia del tema desaparezca en ese estado. Es que se queda la desaparición y empieza a usar otros usos la desaparición, ¿no? También por eso hay que complejizarlo. No solo se trata de crimen organizado, no solo se trata de guerra sucia o no solo se trata de ciertos parámetros que están muy de moda en el análisis. Se trata de otras cosas que se quedan y que abonan a romper el tejido social de las comunidades, los municipios, los estados que han sido impactados por esto, ¿no? Y esta idea, ¿no?, que hay que romper, que está inscrita en los parámetros conceptuales de la desaparición forzada, es aquella donde existió o existe en una lógica represiva e instrumental de maquinarias, aparatos y organizaciones que ordenan el mundo, ¿no? Es decir, pensamos siempre la desaparición, cuando hablamos de desaparición forzada, que está bien, digamos, nos ayuda a entender que existe una lógica represiva e instrumental con el crimen organizado, con el ejército y demás, pero también existe un orden legal y un orden estatal que después de que pasan estos hechos o al interior de estos hechos de gran violencia, se supone que tendrían que garantizar el acceso y la justicia y la no repetición. Pero una vez que bajan las cifras, se olvidan de este acceso a la justicia y de esta atención, ¿no? Y se vuelven entonces fuera de estas lógicas, como ya no son cifras que hay que atender, se salen de las lógicas e invisibilizan su desaparición o solamente por un comportamiento cuantitativo, ¿no?, cuando la desaparición sigue. Algunos autores a esto lo llaman desaparecido social, es decir, los desaparecidos sociales son todos aquellos grupos que han sido históricamente vulnerados y negados en las narrativas que no importan.
Aquí yo lo llamo desaparición generalizada, ¿no? ¿Por qué? Porque la desaparición generalizada, cuando se vuelve la desaparición un uso social también, niños, niñas, adolescentes, mujeres, personas y comunidades indígenas, migrantes, personas de la diversidad sexual, personas en condiciones de vulnerabilidad, se vuelven invisibles para el problema de la desaparición, ¿no? No importa. ¿Por qué? Porque no son muy grandes los números que tienen en torno a cada una de estas personas. O si lo son, que es en el caso de las mujeres por el solo hecho cuantitativo, cuando nosotros hacemos la separación por género, ya la desaparición de hombres y mujeres cada vez está más junta. Sin embargo, como se atiende muchas veces en las comisiones locales de búsqueda, y yo lo he escuchado y voz de ciertas personas, de ciertas comisiones, ay sí, pero las mujeres son las que más aparecen. O sea, no nos interesa hacer un análisis de contexto sobre mujeres porque pues al final son las que más aparecen, aunque en su estado tengan mayor cantidad de mujeres desaparecidas, ¿no? Es decir, hay ahí una lógica, ¿por qué? Porque aparecen, entonces no son un problema, ¿no? Entonces, se vuelven estas expresiones cuando se institucionalizan y pasan también por la articulación del discurso social, expresan y solidifican violencias multidireccionales, ¿no? Desigualdades de representación y de reconocimiento social por su carácter feminizado en el espacio social. Todas estas comunidades que he nombrado y otras que no he nombrado, desaparecen de reconocimiento social por su carácter feminizado, porque son débiles ante las instituciones, ¿no? Un migrante que no tiene derechos de ciudadanía en ningún espacio y que por lo tanto no hay un registro de cuántos son, quiénes son, cómo se llaman, ¿no? Entonces, pues se invisibiliza. La función de los actores sociales que participan en la desaparición se comprende en estas lógicas interpretativas, viene en la lógica sistémica de actores especializados de la desaparición y no en ampliar la mirada, ¿no? Es decir, ya, ¿quiénes son los actores de la desaparición? Discursivamente hablando, pues ya los tenemos, ¿no? El crimen organizado y las Fuerzas Armadas, ¿sí? Pero no, también son individuos. También hay actores individuales o grupos que participan en lo que yo llamo desaparición generalizada y que conforman o reproducen conocimiento sobre lógicas sistémicas del mundo social. Es decir, que si bien pueden actuar de formas aisladas, sus maneras de operar obedecen a condiciones estructurales y de microórdenes sociales que reproducen reglas y procedimientos de a quién pueden desaparecer. ¿Por qué? Porque atrás de ese poder desaparecer están todas estas otras inercias institucionales que van a garantizar la impunidad, ¿no? Y que socialmente van a justificar el hecho de que no estén. Hablamos entonces, en este sentido de interseccionalidad, de imbricaciones institucionales formales y no formales que establecen diferencias categoriales para la exclusión y control social en las que participa el Estado o hay una presencia débil o ausencia del Estado y suman tensiones que son resultado de la distribución desigual como una construcción sociocultural del espacio que se traduce en estos microórdenes territoriales, ¿no? Por eso es diferenciada la desaparición por edad, por género, por identidades, porque depende del espacio, se justifican más o menos ciertas exclusiones, ¿sí? Y, por lo tanto, hablar de interseccionalidad, de enfoque de derechos humanos y de género, implica también cuestionar la estigmatización social y la idea que ha permeado mucho de personas desechables o de necropolítica, que claro que nos ayudan a entender el comportamiento social, pero también, en cierta medida, su uso indiscriminado, ¿no? O poco reflexivo, nos puede llevar a conformar una estigmatización social que da por sentado que, bueno, pues sí, eso es. No, no está bien. Es una injusticia social, es una asimetría de representación de reconocimiento y una agudización de la desigualdad
de la distribución económica, ¿sí? O sea, es mucho más que solamente personas que son excluidas. Es una reproducción del poder económico, político y cultural de ciertos sectores. Es una injusticia social. Entonces, ya con esto voy a intentar ir cerrando para abrir más el diálogo. Hay muchas cosas que se quedan, pero es romper estas ideas, pensar con estos tres ejes como una metodología con la que iniciamos y no con la que cerramos, ¿no? Es decir, no con el apéndice, sino con antes de empezar a problematizar hay que atravesar estos conceptos, comprenderlos, desmenuzarlos y aplicarlos. Es que tenemos que romper lo que le conviene a los sistemas de exclusión por edad, por género, por condición social, por racialización, por pertenencia étnica y por clase, ¿sí? Porque esto lo que nos va a permitir es observar las contradicciones sociales del sistema democrático, de las instituciones, de la institucionalización, de la política pública que reproduce en sí misma la criminalización y la estigmatización social en sus discursos. El problema no son los individuos, el problema son las estructuras. Y esta es otra cosa que también pasa con las personas que desaparecen. El problema es no la persona que desaparece, o sea, el problema es cómo la sociedad justifica que las personas desaparezcan. Porque el dolor de una persona que ha sido desaparecida es un dolor que empieza con la familia, pero que trastoca a la sociedad, aunque se nos olvida. Nos trastoca de una manera tan silenciosa que va rompiendo la estructura social y que va aislando a los sujetos y que empieza a responsabilizar a los individuos de acciones que tienen que ver con el orden social, con las instituciones, con las colectividades, con las comunidades, que es a las que hay que voltear a mirar en estos análisis, que son a las que hay que voltear a mirar cuando hablamos de desaparición. Sí nos importa localizar a las personas, ¿no? Y también nos importa que la sociedad sepa recibir a las personas que son localizadas, que eso es algo que no sabemos hacer. Y para eso también es el enfoque de derechos humanos, porque así como las familias se han roto por sus familiares desaparecidos, la sociedad se va rompiendo silenciosamente con la desaparición de personas. Y estos usos de la violencia, de la desaparición, se va volviendo entonces un espacio que también hay que atender y que también cuando hablamos de personas desaparecidas tenemos que ir rompiendo, porque si no, esta sociedad no va a transformarse, sino que va a reproducir de manera cada vez más aguda el uso de la desaparición y cada vez más aguda el aislamiento social, la reclusión, ¿no? El castigo, el odio y no la transformación, la prevención para la erradicación de la desaparición, porque a lo que le tenemos que apostar es a buscar, a localizar a las personas, pero también la garantía de no repetición a la justicia implica la erradicación de la desaparición como una consigna social, política, personal y colectiva, ¿sí? Con esto yo cerraría mi participación y pues abriría a la discusión, a la reflexión. Muchas cosas se quedaron en el aire, pero eso se puede subsanar con el diálogo. Muchas gracias. Aquí está bien. Bueno, agradecemos muy profundamente la participación de la doctora Serena y la claridad pues, de la exposición. Sin duda alguna, pues es un precedente, una base muy importante para poder plantear todos los temas que vienen en adelante con las siguientes sesiones de este seminario y en general en el ejercicio profesional de todos los que están acá acompañándonos presencialmente y en línea. Y bueno, ahora abrimos un espacio para preguntas y comentarios del público, de todos.
Podemos empezar con la gente que nos acompaña aquí y luego damos paso a algunas reflexiones y preguntas de Zoom. Ajá. ¿Hay alguien que quiera comenzar? Y podemos irlo conversando, ya sea directamente hacia la doctora o abonar entre todos. Mira, ahí nos van a compartir algo. ¿Le ayudas? Hola, hola, ¿sí? Ok. Yo no me escuché nada, pero... mi nombre es Jimena. Igual, bueno, agradezco la participación y toda la información que nos brindaron hoy. Y en esencia pensaba en cómo esto, ahora que ya casi es septiembre, se manifiesta a partir de lo que hacen, por ejemplo, los padres de los 43 estudiantes que marchan el 26 de cada mes. Y bueno, en esencia me remonta mucho como a lo que decía en este momento la doctora sobre la cuestión de verlo como una cuestión ética que trasciende desde lo individual a lo colectivo y entonces se exige como una demanda social, ¿no? Y ese proceso me parece que es uno de los más difíciles de mantener justo por la cuestión emocional. Eh, Tuve la oportunidad de platicar con una de las madres de los 43 y justo le preguntábamos eh, pues cómo se sentía. Han pasado ya más de 10 años y la cuestión sigue siendo emocionalmente abrumadora y creo que jamás dejará de serlo. Pero en esencia lo que hacen para lograr transitar como de ese tipo de duelo y de esos sentimientos de injusticia, de rabia, es buscar que trascienda como una demanda social, que parece que en algún momento tuvo como un hito donde fue muchísimo más fuerte, pero que ahora, aun cuando marchan siendo menos de 50 personas, se mantienen haciéndolo solo por el ímpetu de que permanezca como una demanda, ¿no? De seguir buscando verdad. Y sobre eso mi pregunta es, tal vez de manera individual, si no hemos tenido ninguna experiencia cercana a la desaparición, em, ¿cómo incluso desde el discurso podríamos sumarnos a hacer de esto, no solo un discurso, no solo algo que tiene que ver con políticas públicas, no solo las cifras, sino qué tipo de espacios tal vez podríamos entretejer además de este, académicamente hablando? Y eso era todo. Gracias. Hola, buenas tardes. Mi nombre es María Fernanda Rufino. Yo estudié ciencia política aquí en esta facultad y me parece muy interesante el cómo se aborda el tema de las desapariciones, porque sin duda es una temática muy sensible y que también tiene bastante peso en el discurso político. Respecto a las infancias, me llamó mucho la atención lo que menciona sobre los contextos, pero a mí también se me ocurre que a lo mejor una propuesta dentro del análisis es identificar tal vez factores de riesgo, ¿no? Mencionaba actores relevantes como el crimen organizado y a mí se me vino el cómo estos actores hacen la diversificación de sus actividades ilícitas, ¿no? Y se me viene a la mente en cuestión de trata de personas, turismo sexual, tráfico de órganos, ¿no? El cómo van a aplicar este conocimiento a lo mejor a la elaboración de políticas públicas o programas independientes para identificar esos riesgos y centrarlos en los sujetos de derecho, en este caso los niños. Entonces, a su parecer, a su perspectiva, ¿cree viable que se estudie también desde esta perspectiva? Hola, buenas tardes. Hola, Serena.
Bueno, en materia de interseccionalidad, justo, bueno, también había estado pensando a partir de esta ponencia, muchas gracias por compartir, que es un tema, por ejemplo, desde ciencias sociales lo conocemos, aquí en la facultad se ha trabajado mucho, pero yo me pregunto como, ¿en qué oportunidades podemos aplicar esta interseccionalidad ya estando en materia de búsqueda de personas o desapariciones? Porque yo sí pienso como de parte de quienes investigamos, quienes están en fiscalía, sí es como tener eso presente, ¿no? De como esa idea, pero también en campo a quien se les busca, ahí como, ¿cómo podemos aplicar la interseccionalidad que no sea nada más un proceso que quede dentro de nosotros? O sea, como yo lo pienso y queda en mí, pero eso como lo plasma hacia de una manera más tangible. Me quedo preguntando nada más. Hola, ¿qué tal? No tengo mucha voz, pero espero que el micrófono me ayude. Soy Kaku, trabajo en un par de organizaciones. Primero, gracias por la presentación, estuvo muy buena. También la interseccionalidad la he visto como en muchos espacios que ha estado presente y me da gusto también mucho eso. Y ahora sí, lo mío, yo trabajo como decía, en un par de organizaciones y regularmente en los últimos años eran más periodistas. Últimamente, todos los talleres de este año de seguridad digital, que es lo que hago, ha sido con colectivos de búsqueda. Entonces pues es un síntoma, ¿no? De cómo está todo cambiando. Afortunadamente, este tipo de talleres está financiado por organismos internacionales. O sea, hay cosas sí como activista, pero muchas de ellas también ya son pagadas bien. Eh, Otra cosa muy importante es que creo que, y que me llamó mucho la atención, es la parte tecnológica y también que desde la academia que se esté integrando. En mi caso, como soy tecnólogo, desde mi organización, bueno, desde una de mis organizaciones, hacemos rehabilitación de equipo que nos donan otras fundaciones y se los hemos dado a colectivos de búsqueda, que son también los que trabajamos. Y también tengo un bot que reenvía fichas de búsqueda. Y no sé, bueno, al rato les dejo mi contacto si necesitan como, si tienen como esas cosas de equipo o conocen fundaciones, nosotros lo acondicionamos. También gracias a este financiamiento internacional hemos podido dar equipo, porque también hace falta equipo para colectivos de búsqueda. Y ya por el momento. Gracias. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Daniela Arroyo y yo soy, bueno, yo todavía no tengo tanta experiencia en esto, soy de primer semestre aquí en la licenciatura de antropología. Y a mí, bueno, yo conocí su proyecto por una tarea que me dejaron de tronco común y fue muy interesante todo este primer acercamiento hacia lo que es más profundo de tal como la licenciatura. Y yo quería em, compartir que me parece muy importante toda esta reflexión sobre cómo manejan las instituciones gubernamentales toda esta problemática y que yo tengo, o sea, me resonó mucho la pregunta de una compañera que hizo por allá de si habíamos tenido como algún acercamiento. Y a mí me resonó mucho porque yo tengo una conocida que no tengo muy bien clara la historia, que estuvo muy cercana a un feminicidio y una desaparición que terminó en feminicidio. Y se me hace impresionante cómo a veces no somos muy conscientes de lo que conlleva todo el dolor
que es todo, pues una desaparición, porque al final de cuentas somos personas. Y me parece muy importante y siento, es algo que me llevo mucho de este seminario y de esta plática, la concientización con la empatía del dolor de las otras personas. Y pues admiro muchísimo su trabajo, la verdad me encantó venir porque es pues sí, mi primer seminario y estoy muy contenta con todo lo que platicaron. Me llevo mucho aprendizaje de aquí. Felicitaciones. Gracias, Daniela. Podemos hacer un par de preguntas de Zoom y luego continuar. Bueno, Rosario ha escrito algunos comentarios, pero comenta que serán otras preguntas. Mientras leo la pregunta de Omar Lozano Valenzuela y es, desde tu análisis, ¿se debería de reforzar el enfoque de interseccionalidad para la búsqueda de personas desaparecidas? Vamos a comentar. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Marian y se me hizo muy interesante justamente conocer ahorita que explicaron la diferencia de lo que es entre un desaparecido y un no localizado. Pero, por ejemplo, me surgió esta duda que, o sea, no sé si ustedes puedan considerar que las herramientas que ocupan para, o sea, sí, de cómo poner las definiciones o cómo poder clasificarlos, se pueda volver como un tipo de violencia hacia las propias víctimas y justamente a los familiares. O sea, que, pues sí, o sea, cómo estaría el contexto, porque es lo que decían que por eso es necesario trabajar desde ciertas perspectivas y, o sea, cómo se podría considerar una violencia y como qué tipo de violencias podrían entrar para poder clasificarlos en este tipo de situaciones. Esa es la pregunta. Hola, yo soy Abdul y bueno, me quedó mucho como la duda como de, no sé si nos puede explicar, lo de las teorías de la justicia social. Creo que fue un concepto que me gustó mucho y me gustaría como, pues, saber cómo, en qué consiste. Bueno, Rosario, voy a hacer un comentario nada más rapidísimo a Rosario para que sepa que sí la estamos leyendo. Muchas de hace una serie de comentarios sobre el debate en torno al concepto de desaparición de personas, desde la Corte Interamericana, la Convención, etcétera, que son relevantes. Yo decidí no integrarlo porque me parecía que antes de hablar de la discusión conceptual, habría que ubicarnos desde esta posición mucho más humanista y actual, ¿no? Yo creo que en otros momentos puede ser muy relevante y agradezco mucho que en el chat del Zoom lo haya puesto y lo haya pulido. También me gustaría luego escuchar un poco su participación con sus dudas. Bueno, empezaría diciendo, claro que sí, Jimena, el tema con las personas buscadoras, con las familias de las personas desaparecidas, por supuesto que es muy emocional, ¿no? Y aquí podríamos hablar de la revictimización que implica tener que repetir todo el tiempo el hecho victimizante, que sucede mucho con las instituciones. Es cierto, hay todo un problema en torno a la revictimización y a la experiencia que agudiza también el sufrimiento de las personas que ven una desaparición. Y aquí hay una cosa que es muy importante, es muy duro también porque se centra en la responsabilidad, se centra en las familias y en las personas, se centra en las personas y no en la sociedad. Es decir, si tú no tienes una persona desaparecida, entonces no es algo que te llega. Por eso pensar la desaparición como una injusticia social es una cosa colectiva, de quitarle la responsabilidad individual, la carga individual al hecho victimizante, digamos, y ponerlo en la carga social, es decir, ¿por qué la sociedad sigue permitiendo que la desaparición siga, ¿no? ¿Por qué pasaron las coyunturas de la demanda social y entonces ya con una ley que puede ser muy avanzada en muchas cosas, pero muy corta en otras, nos damos por satisfechos la sociedad?
Por eso es una injusticia social, ¿no? Por eso tenemos que pensarlo como una injusticia social y quitarle la responsabilidad a las personas, porque parece que va en dos sentidos la responsabilidad. Bueno, pues la responsabilidad de que haya desaparecido es de la persona que desapareció, dirían de 2006 en adelante, en algo andaban, ¿no? Antes en la Guerra Sucia, pues es que eran unos alborotadores. Es decir, siempre hay una justificación social para decir que las personas desaparecen, pero no. De lo que nos habla la desaparición de personas es de una injusticia social, sistémica, estructural, estructurante de la sociedad que tenemos que romper. Es decir, no es un problema que le atañe a las personas y a los familiares de las personas que desaparecen, sino que es un problema estructural, es un problema social o es una injusticia social, ¿sí? Yo creo que tenemos que cambiar ese discurso, porque mientras siga siendo como es, ¿no? Con la carga, con la responsabilidad de la lucha solo en las familias, solo en las personas buscadoras, solo en los colectivos que trabajan los temas, pues la sociedad se está de alguna manera lavando las manos, ¿no? Por eso es importante verlo como un tema de justicia social. Alejandra, sí, efectivamente, pensar en los niños como sujetos de derecho es una cosa muy importante, ¿no? Porque habla también de que las acciones, es decir, para empezar, hay muchas leyes a nivel nacional que siguen pensando que el castigo corporal no es una cosa que hay que quitar, ¿no? O sea, no está penalizado el castigo corporal a las infancias. Pero también porque cuando se piensa que los niños no tienen poder de decisión, se abren otras vulnerabilidades. Es decir, si un niño se sale de su casa por violencia intrafamiliar, ¿no? Por violencias ejercidas en su entorno, se vuelve vulnerable en los entornos sociales. Y depende mucho de los contextos locales, ¿no? Si de repente ve otras posibilidades de mejorar su existencia o de sentirse acogido, que eso pasa mucho con las lealtades de las amistades, ¿no? La gente no se mete nada más al crimen por una cosa de dinero. Hay otras lógicas que están ahí, ¿no? Así hay muchos jóvenes que se meten al crimen organizado, también se meten por una cosa de sentirse incluidos en una comunidad, que eso es algo importante. Y ahí también quitamos la lógica de criminalización. No, pues sí, pues son malandros, ¿no? Como estas cosas que se reproducen que en verdad desdibujan cómo la sociedad ha excluido a las juventudes, ha excluido a los niños, ¿no? A los niños que no se les permite gritar en el espacio público, que que incomodan a la sociedad. Los sujetos que incomodan a la sociedad porque no reproducen el orden establecido, pues eso, se justifican sus ausencias, se justifican sus desapariciones. Y pensar entonces a las infancias como sujetos de derecho de manera transversal, no solo en la desaparición, sino de manera transversal en todos los espacios donde las infancias y adolescencias interactúan, que es en toda la sociedad, ¿no? Cuando no le estorben a la sociedad, entonces serán sujetos dignos de reconocimiento y además sujetos pensantes que pueden tomar decisiones de saber lo que les gusta, lo que no les gusta, ¿no? No solamente objetos de derechos, que eso es muy importante, pensar a las infancias como sujetos de derecho, ¿no? Porque pues lo son y toman decisiones también a partir de las vulnerabilidades que han vivido y de las exclusiones que viven cotidianamente, ¿no? Y luego por eso tenemos una pérdida pues de comunidad que se va yendo a otros lugares que sí conocen esas necesidades y las utilizan para la cooptación de estas personas, ¿no? No es que sean malos por nacimiento, no es que el problema con el abuso de sustancias pues sea un problema personal, no, es un problema social, ¿no? Es un problema social que se agudiza cuando dejamos de mirar a estas personas, cuando dejamos de reconocer que la sociedad también tiene una responsabilidad en la inclusión, no solamente en el espacio de la desaparición, sino en el ámbito social. Por eso la desaparición es una de las expresiones más crueles de la injusticia social, ¿no? Pero es la expresión más cruel, una de las más crueles, pero no es la única injusticia que atraviesan las personas que han desaparecido.
o que han atravesado las personas que han desaparecido. Nash, bueno, pues tu pregunta es la pregunta del millón. ¿Cómo hacer esto también en el espacio del acompañamiento? Pues yo creo que sobre todo, y esta es una discusión en antropología, dejar de pensar que somos buenas personas por acompañar a las personas, a los familiares. No somos buenas personas. Estamos haciendo nuestro trabajo como comunidad, como sociedad. No les estamos haciendo un favor. Pasa mucho en los acompañamientos que está esta actitud y la podemos observar. O sea, es muy fácil. A los antropólogos, antropólogues, nos pasa mucho, ¿no? Ay, sí, es que estudiamos al otro. Y al otro lo vemos en un plano abajito de nosotros, siempre, ¿no? Esta otredad es una otredad que necesita nuestra mirada analítica para poder comprenderse. Bueno, no. Se trata de dialogar con ellos y de comprender mejor a la sociedad, no de comprenderlos a ellos, a la sociedad como concepto mucho más complejo, no es con las personas, es con interpretaciones mucho más dialógicas, ¿no? Al entenderlos a ellos, nos entendemos a nosotros y viceversa, y nos trastocamos cuando interactuamos, pero sobre todo así, la interseccionalidad implicaría quitarnos, y no con todos, pero sí con muchas personas que lo hacen, quitarnos este sentido de que como nosotros ya estamos ahí, somos los buenos, ¿no? Pues no somos ni los buenos ni los malos. Somos actores conscientes que estamos trabajando para mejorar este país. Muchas gracias por el ofrecimiento. Por supuesto que hay que acercarnos, hay que ver otras cosas tecnológicas, pero también es importante pensar que a veces la tecnología, si no se mira si no se codifica desde la manera interseccional, también reproduce desigualdades y asimetrías, ¿no? Que eso es un poco algo que sí está trabajando el proyecto Regresa y que festejo muchísimo. Omar, por supuesto que hay que reforzar el enfoque interseccional y de derechos humanos y de género en las instituciones que atienden la desaparición. Estos ejemplos que yo ponía son ejemplos de hace no muchos años, de hace 1 año, 2 años, donde en verdad hay una desensibilización de los grupos vulnerables, ¿no? Es decir, importa la cantidad y no la totalidad, es decir, lo cuantificable. Cuando yo les ponía el REMPET, y entonces ya hacemos nuestra segregación de datos y entonces nos importan las personas desaparecidas de larga data, ¿no? Ahí está el punto, ¿no? Y luego en esta lógica también muy amarillista de pensar que todo se resume al crimen organizado. Por supuesto que mucho de eso puede llegar al crimen organizado, pero antes de llegar al crimen organizado, repito, hay otra serie de injusticias que hacen que el crimen organizado sea un espacio que se agudice, ¿no? Sobre las tipificaciones, es que sí impacta la tipificación. Por eso ahora se ha considerado quitar el concepto no localizado o ausencia y dejar la lógica de la persona una desaparecida, porque impacta en el momento, no tendría que impactar legalmente, se supone que está protegido para que eso no suceda, ¿no? Sucedió hace poco con la compañera que desapareció en el Ajusco, ¿no? Que en un principio no estaba como presunción de delito, se presuponía que se había perdido en el Ajusco. Eso no quita que la búsqueda se haga de manera inmediata. Lo que sucede en muchas fiscalías y en muchas comisiones es que esperan 72 horas. Ese es el problema de la clasificación jurídica, que fomenta supuestos sociales de estigmatización social de las personas, de comportamientos sociales que dicen, espere 72 horas y va a regresar, ¿no? En 72 horas usted va a saber o sea, no necesitamos hacer nada porque ahí está, va a aparecer. Pues esas 72 horas son fundamentales para localizar a una persona con vida, ¿no? Entonces, no importa, no tendría que importar si es no localizada, ausente o desaparecida con presunción de delito, ¿no? Las instituciones tienen que actuar siempre
de manera inmediata para la localización de las personas, siempre. Y en ese sentido, pues las tipificaciones importan cuando el orden social, cuando las instituciones reproducen las asimetrías de representación y de reconocimiento y entonces no ponen recursos, y aquí viene la desigualdad económica, no van a gastar recursos en ellos porque los recursos importan para estos otros, ¿no? Y pues ya, no sé, algo más. ¿Algo más que quieran comentar, dialogar? Era hacer un comentario. La propuesta es si puedes abrir, que ella abra su micro, y que suene desde acá, no lo quiten por sonar. A ver cómo nos va. A ver cómo nos va con el enfoque. Lo vamos a intentar. Listo. Rosario, ¿podrías abrir tu micrófono, por favor? Hola, ¿qué tal? Mucho gusto. Agradezco infinitamente la invitación y pues que estemos hablando de este tema que es algo muy importante y como ustedes han mencionado y también mis compañeros que me antecedieron, que es algo que impacta a la sociedad, pero también es importante hacer saber que el Estado es responsable de las violaciones de los derechos a la libertad, a la persona, a la integridad, el reconocimiento y sobre todo la personalidad jurídica y de la vida. Porque es su deber garantizar los derechos a través de la prevención e investigación cuando se trate de un secuestro. ¿Por qué? Porque son dirigentes de la desaparición forzada. Y esto obliga al Estado a tener que adelantar investigaciones serias y efectivas para determinar su suerte o paradero de las personas que son víctimas de desaparición forzada. A su vez también de lo que es un secuestro. O sea, todo esto el Estado es responsable. A mí me queda una gran duda acerca de la tabla que nos mostraron donde dice que las desapariciones forzadas, así también como lo que son los secuestros, han disminuido cuando es completamente opuesto a todo esto. Hoy, si nos damos cuenta, ha crecido considerablemente la desaparición forzada, también los desplazamientos forzados en, perdón, en lo que son pues varios estados de la República. Estamos viviendo un estado de veras de completa indefensión. ¿Y todo por qué? Porque el Estado no investiga, no se acata a las disposiciones que se tienen tanto de lo que son derechos humanos y que esto está reconocido internacionalmente. Es ahí que también la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha pronunciado y también ha sancionado a nuestro país por lo mismo, porque de verdad que se ha salido de contexto y más en estos días, en el cual la desaparición forzada regularmente es por parte del Estado, como lo que es el ejército, como lo que son las policías de investigación, en el cual cuando una persona va a denunciar una desaparición forzada, exactamente le dan 72 horas, cuando esto tiene que ser rápido. Una carpeta de investigación no se lleva a cabo adecuadamente porque no quieren, porque no les interesa, la verdad. Entonces creo que aquí como sociedad está bien que nos estamos reuniendo. Yo soy una activista social. Aparte, pues acabo de terminar mi licenciatura en Derecho. Soy recién egresada. He tomado un diplomado acerca de derechos humanos. Por eso es de que pues estoy un poquito más empapada en esta, pues vaya, en este tipo de eventos o más bien este tipo de agresiones, de violaciones a nuestros derechos fundamentales, de nuestros derechos humanos, ¿no? Todo lo que implica tanto desaparición forzada como lo que es secuestro. Entonces, creo que como sociedad tenemos que obligar a nuestros gobernantes a actuar en el momento preciso. Incluso también se han hecho pronunciaciones que hoy lo que es la prisión preventiva oficiosa
viola completamente también los derechos humanos. Y aún así, pues en este caso apenas el Estado, con las nuevas reformas que se han hecho, tanto a la Constitución Política de los Estados Unidos, como también a lo que son los ordenamientos, como lo que es el Código Nacional de Procedimientos Penales. Esto, claro que nos perjudica a toda la sociedad, no nada más a uno, a toda la sociedad. ¿Por qué? Porque esto a no ejercer la acción penal contra las personas que han realizado una desaparición forzada, y llámese el ejército. Hoy, lo que es la Guardia Nacional se ha comprobado que es la que comete más violaciones a los derechos humanos, desaparición forzada. Y no han sido sancionados, no son investigados. Carpetas de investigación que se quedan ahí arrinconadas porque no se les da seguimiento. Entonces creo que como sociedad tenemos que exigir a nuestros gobernantes que en verdad trabajen. Sabemos que no es fácil, y más con estas políticas públicas que se han venido desarrollando a lo largo de casi ya 7 años, donde hoy ha crecido enormemente lo que son pues los cárteles de la droga, ¿no? Nosotros tenemos que estar continuamente revisando lo que ocurre en el país, tanto políticamente, socialmente, jurídicamente. Y esto nos da pie a poder tener una afirmación que el Estado es responsable de lo que está pasando en el país. Perfecto. ¿No? Y no es que uno quiera atacar a nadie, simplemente las acciones son las que se tienen que cuestionar. Se tienen que acatar. Tenemos que empezar a unir fuerzas con todo nuestro país, porque estas políticas públicas, lejos de fortalecer a la sociedad, nos está perjudicando. Sí, Yo les muchas invito, en gracias. verdad, parece mentira y de verdad no quiero atacar a nadie. Yo soy antipolítica, sobre todo pues ahorita que pues ya terminé mi licenciatura en Derecho, lo vemos nosotros más. Continuamente tenemos que estar viendo sobre todo lo que son las violaciones que se hacen en la detención. Lo vemos en los casos de secuestro, ¿no? Donde varias de las veces en verdad son cómplices. Sí. Son cómplices. Entonces, enfoquémonos también a ver la otra parte. Mire, y yo he platicado, bueno, hasta con profesores, es que esto no nos incumbe, nada más acátate a lo que tienes que hacer. No, pero es que esto implica todo, nos está perjudicando a todos. Hoy que se encontró en el rancho Izaguirre, pues vaya, una fosa clandestina, donde se comprobó que el crimen organizado reclutaba a jóvenes con el engaño de darles un trabajo. También un chico logró escapar de ahí y él comentó todo lo que había pasado, cómo fue que lo engancharon, que le iban a Rosario, dar sueldo, ¿no? ¿podría ir cerrando, por favor? Para Pues, ir. bueno, yo sé que son temas muy complejos, pero creo que esto entra dentro de lo que estamos viendo. ¿Por qué? Así. Porque cuántos colectivos están buscando a sus familiares y no son, de verdad no son financiados ni siquiera por el Estado, cuando tiene que haber un acompañamiento. Para eso tenemos a nuestros gobernantes. Bueno, para no incomodar más, esta es mi participación. Agradezco infinitamente pues que nos hayan invitado. Muchísimas Gracias. gracias por su participación. Muy bien. Ya, sobre aquí. Efectivamente, nada más para cerrar con esta idea, por supuesto que el responsable es el Estado, y por eso hablar de injusticia social es importante, porque es estructural, porque no es una cosa que le atañe a unos y a otros, no. Le atañe al Estado en su conjunto, es decir, habría que nombrar a todo el Estado, decía una colega hace poco, ¿no? Porque por supuesto que el Estado pues es el federal, pero también el Estado
eh, local, ¿no? Y los municipales, y toda esa composición de un Estado y las personas funcionarias públicas son una representación del Estado, por supuesto. Y cada una de ellas tiene una responsabilidad social que hace que esta noción de Estado, que esta gran noción de Estado reproduzca las diferencias y las desigualdades sociales, ¿no? Bueno, no sé si alguien más aquí en el auditorio tenga algo que decir. Ana. Sí, yo sí. Pero estoy esperando. Ay, bueno, hemos alcanzado un poco también, bueno, el final de nuestra sesión. Tendría mucho, Serena, de verdad que no discutí nada, sino de verdad sumarme, vaya, suscribo cada concepto, cada palabra, cada intención, también cada sentimiento que implica. Si nosotros entendiéramos que una desaparición después de la muerte es lo más grave que puede ocurrirnos, creo que entonces, como bien dices, esto es pues un llamado no solo desde la academia a discutir, sino de verdad a poder eh, allegarnos de experiencias que nos permitan transformarlas en conocimiento. O sea, de qué manera nosotros pues, como sociedad, como una sociedad que también está tratando de sumar los esfuerzos que puede hacer desde el ámbito, pues, del conocimiento para estructurar al margen de la obligatoriedad o no, que eso al final, pues creo que, como dije al principio, el sentido humano y de compromiso social que tenemos por el problema como sociedad, no solo desde la deuda académica, sino empezando porque somos seres humanos que nos toca profundamente el dolor y que creemos que podemos desde nuestra escala de verdad aportar algo y sumar algo. Es un monstruo gigante, súper complejo y que definitivamente pues no está incluso en las capacidades de un grupo pequeño, ¿no? Poder resolver definitivamente, un poco contestando nada más a esa inquietud de qué podemos hacer. Bueno, realmente todos tenemos pues una escala de actuación, desde compartir pues los esfuerzos con los grupos que lo necesiten, desde sumarse, se me ocurre, a los equipos que están tratando de un poco organizar esfuerzos, desde muchas veces informarnos y estar aquí para no reproducir también ciertas lógicas. Ya estamos haciendo un poquito la diferencia personalmente y hasta la escala que podamos nosotros pues ingerir. Entonces, bueno, pues a veces pensamos que nuestra acción tiene que ser pues como de sí, como de gran aliento, y hay veces que los detalles o en las pequeñas acciones donde nos sumemos como individuos a acciones más colectivas, creo que quizás podríamos tener mucha más fuerza que si entramos en la lógica, que muchas, como bien decía Serena, me tocó en alguna entrevista que nos hicieron, pero sí llegó muy rápido la chica, así como, a ver, me dice, su proyecto rápido es como del rollito de las madres buscadoras porque ya chole. Digo, se los prometo, me quedé así. Y la verdad es que no es que definitivamente se esté, vaya, como queriendo, pues como bien, ¿no? Como en muchas lógicas de sumarse, ¿no? Como a algo que, pues, por su peso social nos obliga, sino de verdad entender que la falta de recursos, pues además es crítica en todos los ámbitos, porque nosotros igual también hemos trabajado con recursos propios. Entonces, no solo, o sea, en todos los ámbitos se necesita ese apoyo que de alguna manera permita también potenciar los esfuerzos, pero que definitivamente creo que todas las personas que estamos aquí, tanto en presencial como en línea, coincidimos en la sensibilidad, en el interés, en querer sumarnos
en algún sentido y desde nuestras capacidades a esta crisis social que, como bien dices, en la si entendiéramos uno que es una injusticia social, entonces ya nos quitaríamos también si me atañe, si no me atañe. Todas las personas nos atañe, a todas las personas nos duele, nos desarticula y por supuesto que como país tendríamos justo eso, ¿no? Que estar pensando no solo pues esto en generar conocimiento que permita apoyar acciones, sino también prevenirlas. O sea, de verdad, eso es súper importante que los instrumentos tecnológicos de alguna manera puedan servir para que las personas que están encargadas también de tomar decisiones puedan tanto, bueno, dirigirlas, pero también la sociedad pueda justo tener esa demanda justa con pues con ciertos datos. Entonces, bueno, ya estaremos nosotros compartiendo también a lo largo de este espacio nuestros, pues digamos, nuestros avances también en cuanto al diseño de instrumentos que nos permitan justo poder recoger esa experiencia, esas, como decías, esas narrativas familiares que de alguna manera con un buen análisis pueden convertirse en conocimiento que sea visible, que sea útil, que sea situado, que sea ético. Entonces, bueno, pues hay muchas aristas justo en el desarrollo y muchísimas gracias por la presentación. Creo que nos dejas muy buenas bases, tanto teóricas como metodológicas, de cómo tenemos que, pues un poco comenzar a mirar, ¿no? También los problemas, no como dices, no como un apéndice o como un agregado deseable. Ay, también tiene perspectiva de género, hombre, y métele lo otro, pega. Derechos humanos, perspectiva de género, cuando se tiene que entender bien, justo, a qué se está refiriendo todo, desde género, desde derechos humanos, desde interseccionalidad. Te agradezco muchísimo a nosotros. Bueno, yo ya no pude tomar más notas, pero de verdad que todo me parece, o sea, además teóricamente como eso, como muy claro, muy sensible, muy situado. Y yo, bueno, ya podríamos platicar mucho. Agradezco mucho la presentación, la claridad. Por temas de tiempo, tenemos ya que cerrar nuestro seminario y le voy a dar la palabra a Ángela para que les dé algunos anuncios. Nuevamente agradezco muchísimo su participación, su interés y esperemos vernos en la siguiente sesión el próximo miércoles 24 de septiembre. Muchísimas gracias.